Después de un montón de retrasos y un año sin Marvel, Black Widow es la primera película de la fase 4 del UCM. Pero, ¿valió la pena la espera? Hola y bienvenidos al mundo del entretenimiento. Yo soy John Alejandro y hoy les traigo mi opinión de Black Widow. Comencemos. Justo después de la disolución de los Vengadores en Civil War, Natasha Romanoff, a.k.a. Black Widow, se enfrentará a los capítulos más oscuros de su historia, cuando regresa una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con las relaciones rotas que dejó mucho tiempo atrás de convertirse en vengadora. Antes de comenzar te recuerdo que este video contiene spoilers, así que quedan advertidos. Ay, recuerda, si a ti te encanta todo lo relacionado con Disney y con Nintendo, no olvides suscribirte. Ahora sí, comencemos con lo bueno. Creo que suena muy raro que me hayan gustado los créditos, pero sí, es de las mejores escenas de la película. Yo creo que para nadie es sorpresa que Marvel ya se estaba tardando para contarnos los orígenes de Black Widow. O sea, sí nos habían mostrado partes de su pasado en las anteriores películas, pero jamás se nos contó tal cual sus orígenes, ni cómo se convirtió en espía. Y seamos honestos, dedicarle una película entera sabiendo que ella está muerta sería algo redundante. Por lo que esta escena me parece excelente y una muy buena manera de resumirte todas las atrocidades que les hizo Dreykov y lo que tuvieron que pasar Yelena y Natasha. Ay, ya que menciona a Dreykov, este villano me gusta mucho porque es como de esos villanos que hacen todos sus actos en las sombras y que prefieren que los demás ensucien las manos por ellos. Me pareció un villano interesante y bastante inteligente ponerlo como villano, ya que es algo que se nota que ha atormentado a Natasha durante años. Ah, pero eso sí, lo único malo que le encuentro a Dreykov es que al final de la película comienza a hacer su típico discurso de villano, le muestra hasta la contraseña a Black Widow y o sea, ya se nos presentó que es la gran mente criminal. Entonces, como que ¿por qué le vas a contar tus planes a la mejor espía del mundo y a una vengadora? No sé, lo sentí muy conveniente. Y pasando con el otro villano de la película, Taskmaster me parece un buen villano, pero un villano secundario, y creo que por eso es que a mucha gente no le gustó. Es que es el ejecutor de los planes de Dreykov, el que está de segundo detrás de la mente maestra. Pero sus orígenes me parecieron muy buenos. La manera en cómo imita los movimientos hace que las escenas de acción se vuelvan excelentes. Pero como ya les dije, es un villano secundario y el final de la película nos cierra todas las posibilidades de volverlo a ver. Me encantó la química que tiene Natasha con toda su familia, pero más específicamente con Yelena. Me encantó el personaje de Yelena, sobre todo lo del chiste de la pose. Esta y sus poses. Como ya lo mencioné, tiene una muy buena química con su hermana y hasta sientes empatía por ella, por lo que tuvo que pasar y que no ha podido vivir su vida. Yo creo que el contrario de Yelena y Natasha es Red Guardian. O sea, este personaje lo amé. Me encantaron todos sus chistes y como es un patán, un engreído, un egocéntrico, pero quiere volver a tener esa relación que tenía con sus hijas, a pesar de que admite que hizo cosas horribles. Con la única que no sentí nada es con Melina. Primero, no sale casi nada en pantalla y segundo, no nos cuentan nada interesante de ella, solo que fue prácticamente la responsable de Taskmaster, de crear a Taskmaster. Ay, casi se me olvidaba. Por fin nos cuentan qué pasó en Budapest. Black Widow me pareció una película increíble, excelente, de las mejores de Marvel, si hubiera salido 5 años antes. Golpe bajo. Sino que al ya existir Endgame,
tú sabes que a Natasha no le va a pasar absolutamente nada. Y esto no es que choque mucho con la película, pero es que en la batalla final te pintan como si Black Widow tuviera todas las de perder. Y tú en el fondo sabes que va a ganar por lo que ya dije, tiene que llegar a Infinity War y a Endgame, que es donde se muere. Y otro punto negativo, pero más chiquitico, y es que otra vez al ubicarse antes de Endgame, la película se siente limitada y no nos presenta nada nuevo sobre el universo cinematográfico de Marvel. En conclusión, Black Widow es una película entretenida, divertida, que habla sobre la familia y te sirve más para conocer más sobre Natasha y cerrar el arco de personaje que ha tenido desde Iron Man 2. Sin mencionar de que también presenta personajes que seguramente serán más importantes para más adelante. Y Black Widow se queda con el puesto número 2 en el ranking. Pero bueno, esa es mi opinión y espero que me dejes la tuya acá abajo en los comentarios. Eso fue todo por mi parte, espero que les haya gustado y hasta el próximo video. ¡Chao!